No puedo creer que mi propio hijo me haya dejado aquí, sola en la carretera. Cuando la camioneta aceleró dejándome sola en aquella brecha desierta, escuché el grito de mi propia sangre. ¡Arréglatelas, vieja terca! El polvo me cegó los ojos y sentí un frío en el pecho que me paralizó el alma, un dolor más agudo que cualquier enfermedad. Mis hijos creyeron que me dejarían morir ahí para quedarse con mi huerta de aguacates, pero cometieron un error fatal. Olvidaron que la tierra es de quien la trabaja y yo todavía tenía fuerzas para defenderla. Antes de contarte cómo logré sobrevivir y la lección inolvidable que les di, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Este relato desnuda la traición más dolorosa que una madre puede sufrir, pero también te enseñará el verdadero valor de la dignidad. Te prometo que el desenlace te dejará sin palabras, así que acompáñame hasta el final. Hola, soy Doña Rosario, tengo 68 años y les hablo desde mi querida Tierra Caliente en Michoacán. Toda mi vida la dediqué a cultivar aguacate y a criar a mis hijos con amor, pero nunca imaginé que el fruto de mi esfuerzo desataría una ambición tan cruel en mi propia familia. Dicen que uno nunca deja de ser madre, ni siquiera cuando los huesos empiezan a rechinar como bisagras viejas, o cuando el calor de esta tierra caliente se te mete en la cabeza hasta marearte. Me levanté a las 4 de la mañana, antes de que los gallos siquiera pensaran en cantar, porque mis muchachos venían hoy. Hacía meses que Pedro y Luis no pisaban la casa grande esa que mi difunto esposo y yo levantamos ladrillo a ladrillo con el sudor de las cosechas de aguacate. Por eso, aunque las rodillas me dolían como si trajera clavos oxidados en las coyunturas, me puse el delantal ese que ya tiene más remiendos que tela original y prendí el fogón. La cocina de humo es mi santuario. Aquí no entra el ruido del mundo, solo el olor a leña de encino y el vapor dulce del maíz. Me puse a prepararles lo que más les gustaba de chiquillos, unas corundas bien apretadas de ceniza y unos uchepos tiernitos de esos que se deshacen en la boca con pura crema de rancho y salsa molcajeteada. Mientras batía la masa me acordaba de cuando eran plebes y se peleaban por lamer la cuchara de palo. Pensé que ahora que son hombres de negocios con sus familias en la ciudad y sus vidas apuradas, al menos el sabor de mi sazón los haría volver a ser mis niños por un ratito. Me habían dicho que venían por mí para llevarme a la capital disque a un chequeo médico completo porque me veían muy acabada. Yo me siento fuerte, o eso me digo a mí misma, pero no quise negarles el gusto. Sentí bonito que se preocuparan por su vieja. El sol apenas estaba despuntando sobre los cerros cuando escuché el rugido de los motores. No llegaron como llega la gente de Paz despacito para no levantar polvo. Número. Entraron al patio como si fueran dueños del viento, frenando de golpe y levantando una nube de tierra roja que se metió hasta por las ventanas, ensuciando la mesa que yo había limpiado con tanto esmero la noche anterior. Eran dos camionetas enormes, de esas trocas del año que brillan tanto que lastiman la vista, tan diferentes a la carcacha vieja en la que su padre sacaba la cosecha. Me sequé las manos en el delantal, me persigné frente a la estampa de la Virgen de la Salud que tengo colgada sobre el fregadero y salí a recibirlos con el corazón alborotado. Pero el abrazo que recibí fue seco. Pedro el mayor apenas me tocó el hombro con una rigidez que me heló la sangre a pesar del calor que ya empezaba a picar en la piel. Luis ni siquiera se quitó los lentes oscuros como si le molestara ver la casa donde nació. Los invité a pasar, les dije que el café de olla ya estaba hirviendo y que las corundas estaban en su punto calientes y listas. Yo esperaba ver esa sonrisa glotona de antes, esperaba que se sentaran en la mesa de madera y me contaran de mis nietos, pero se quedaron parados en la puerta mirando sus relojes caros y revisando esos teléfonos que nunca sueltan. El ambiente se sentía pesado y no era por el humo del comal. Pedro miró la olla con desprecio, ni siquiera se acercó a olerla. Me dijo con una voz golpeada, una voz que no reconocí, como la del hijo que yo arrullé,
que no había tiempo para desayunos. Me soltó un «Ya vámonos, jefa. Se nos hace tarde para la cita» con una frialdad que me partió el alma. Intenté insistir, les dije que no podían irse con la panza vacía, que el camino era largo y las curvas de la carretera marean. Luis resopló con impaciencia y me dijo que allá en la ciudad comerían algo decente, como si mi comida, la que los hizo crecer fuertes y sanos, fuera ahora poca cosa para ellos. Sentí una vergüenza tonta, como si hubiera hecho algo malo por querer alimentarlos. Con las manos temblorosas, no por la edad, sino por el desaire, empecé a empacar unos cuantos uchepos en un tupper viejo. Pensé que a lo mejor en el camino les daba hambre. Pero cuando se lo extendí a Pedro, él lo empujó suavemente hacia atrás y me dijo que dejara eso, que no querían que la camioneta nueva apestara a comida. Esa frase se me clavó en el pecho más hondo que cualquier enfermedad. Apestar. El olor de mi cariño, el olor de nuestra historia para ellos ahora era peste. Tragué grueso para no llorar, porque una madre de Michoacán no llora delante de los hijos si puede evitarlo. Agarré mi bolso, mi rebozo y el bastón que fue de mi marido. Cerré la puerta de la cocina con llave, dejando adentro el calorcito del hogar y la comida servida que nadie quiso probar. Al subirme a la camioneta de Pedro, el aire acondicionado me golpeó la cara, un frío artificial que me caló los huesos. Miré por la ventanilla mi casa, mis árboles de aguacate cargados de fruto, y sentí una punzada en el estómago, un presentimiento oscuro que quise ignorar. Mis hijos estaban raros, sí, pero eran mis hijos. Sangre de mi sangre. Seguramente era el estrés de la ciudad, pensé tratando de justificar sus modos. Pero mientras la camioneta arrancaba y dejábamos atrás el camino de tierra, no pude evitar sentir que me estaba alejando de algo más que mi casa y que tal vez ese chequeo médico no era lo que parecía. Mientras la camioneta devoraba kilómetros de asfalto, mis ojos se perdieron en el paisaje que desfilaba tras el cristal ahumado. Eran hileras interminables de árboles de aguacate, ese manto verde oscuro que cubre nuestros cerros y que tanta sangre y sudor ha costado. Verlos me transportó 20 años atrás, al día en que enterramos a mi Rogelio. Me quedé viuda con 40 y tantos años, 2 chamacos adolescentes y una huerta que todos los buitres del pueblo querían comprar por centavos. Recuerdo que los vecinos me decían que vendiera, que una mujer sola no podía con el negocio, que el crimen, que las plagas, que el mercado. Pero yo me amarré las enaguas y agarré el machete de mi viejo. No fue fácil. Hubo noches en que dormía con la escopeta al lado de la cama porque se oían ruidos en la bodega. Hubo temporadas en que el granizo amenazaba con dejarnos sin comer y yo salía a quemar cohetes para espantar la tormenta, gritándole al cielo que no me dejara sola. Me partí el lomo literalmente. Mis manos, que antes solo sabían de costura y cocina, se llenaron de callos duros como piedras. Aprendí a negociar con los acaparadores, a pelear el precio del oro verde y a vigilar los linderos para que no se metieran a robar la cosecha. Y todo, absolutamente todo, lo hice pensando en ellos, en Pedro y Luis. Cada caja de aguacate vendida pagó sus colegiaturas, sus libros caros, sus trajes de graduación y hasta sus primeros carros. Yo quería que fueran hombres de bien, licenciados ingenieros, gente importante, para que no tuvieran que sufrir bajo el sol como sus padres. Se me estrujó el pecho al acordarme de cuando eran chiquillos. Me venía a la memoria una tarde en particular cuando llegué del campo llena de lodo y cansancio. Luisito, que apenas tendría 10 años, se acercó a quitarme las botas y me dijo con esa voz dulce de niño que nunca, nunca me dejaría sola. Me prometió que cuando él fuera grande y rico me compraría un palacio para que yo descansara como una reina. Pedro, siempre más serio, asentía y me abrazaba las piernas diciendo que él me cuidaría de los malos. Esas promesas infantiles fueron mi gasolina durante años. Yo creí en ellas.
Creí que ese amor era una inversión segura más fuerte que cualquier título de propiedad. ¡Qué ilusa fui! El aire acondicionado de la camioneta me sacó de mis recuerdos y me devolvió a la realidad fría de la cabina. El silencio se había vuelto espeso e incómodo. Noté que Luis, que iba de copiloto, se removía inquieto en el asiento de cuero. De repente carraspeó y sacó una carpeta azul de la guantera. No parecía un documento médico. Mi instinto, ese mismo que me avisaba cuando venía una helada, se activó de golpe. Se giró hacia mí, pero no me miró a los ojos. Fijó la vista en mis manos entrelazadas sobre el bastón. Con un tono de voz que pretendía ser amable, pero sonaba a metal oxidado, empezó a decirme que los tiempos estaban muy difíciles, que la administración de la huerta era muy complicada y que yo ya no estaba en edad para andar peleando con los cortadores. Pedro, que manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, intervino para apoyar a su exhermano. Dijo que habían estado hablando con un notario amigo suyo. Según ellos, lo mejor para mi seguridad y tranquilidad era que yo les cediera el control total de las tierras. Luis abrió la carpeta y me puso una pluma en la mano, casi obligándome a tomarla. Me dijo que era un simple trámite, un traspaso de derechos para que ellos pudieran gestionar las ventas sin molestarme, alegando que últimamente me notaban distraída, que se me olvidaban las cosas, que ya no razonaba bien. Escuchar eso fue como recibir una bofetada. Mis propios hijos, esos a los que les limpié los mocos y les pagué la carrera, me estaban llamando loca, o al menos ni incapaz. Querían declararme inútil para quedarse con el fruto de mi vida antes de que yo estuviera siquiera fría en la tumba. Sentí una mezcla de dolor y furia subirme por la garganta. Miré la pluma. Miré los papeles llenos de letras chiquitas que seguramente escondían trampas legales y luego los miré a ellos. Ya no vi a mis niños. Vi a dos extraños vestidos de marca con manos suaves que nunca habían sentido el peso de una pala ni el ardor de las espinas. Apreté el bastón de mi Rogelio con tanta fuerza que los nudillos me dolieron. No grité porque el que tiene la razón no necesita gritar. Con una voz pausada, firme, esa voz que usaba para mandar hasta a los peones, les dije que guardaran esa pluma. Les recordé mirándolos por el espejo retrovisor para que vieran la decepción en mis ojos, que la tierra es de quien la trabaja. Les dije que sus manos de licenciados no sabían nada de la tierra, que hacía años que no se ensuciaban las botas y que lo único que sabían cultivar era la ambición. Les dejé claro que mientras yo tuviera aliento y memoria, esa huerta seguía siendo mía. Les solté de golpe que no iba a firmar nada, absolutamente nada, hasta que me muriera. El silencio que siguió a mis palabras fue terrible. Pedro aceleró con brusquedad, haciendo que la camioneta diera un tirón violento, y Luis cerró la carpeta con un golpe seco, murmurando una maldición entre dientes. En ese momento supe que el viaje al médico era una farsa y que el verdadero peligro no eran los ladrones de aguacate, sino la sangre de mi propia sangre. El asfalto suave de la carretera federal se acabó de repente y sin previo aviso Pedro giró el volante con violencia para meternos en una brecha de terracería. El cambio fue tan brusco que tuve que agarrarme de la manija de la puerta para no golpearme contra el cristal. Pregunté con el corazón en la garganta a dónde íbamos, por qué nos desviábamos, si el hospital estaba derecho, pero nadie me contestó. El polvo empezó a levantarse cubriendo los aguacates que nos rodeaban como testigos mudos y el silencio dentro de la cabina se volvió tan pesado que casi no me dejaba respirar. De pronto, en medio de la nada, donde ni siquiera se veían casas a lo lejos, Pedro frenó en seco. Me dijo sin mirarme a la cara que escuchaba un ruido raro en la llanta trasera de mi lado. Me ordenó que me bajara a revisar si estaba ponchada, alegando que él no quería ensuciarse el traje y que Luis estaba ocupado con el teléfono. Me pareció una petición extraña, cruel, incluso sabiendo lo mucho que me cuesta moverme, pero el hábito de madre es fuerte. Una está acostumbrada a servir arcosei, resolver, a quitarles las piedras del camino hasta los hijos.
Así que con un suspiro que me dolió en las costillas, abrí la puerta. El calor de tierra caliente me golpeó como un mazazo. Bajé una pierna, luego la otra, apoyando todo mi peso en la rodilla mala esa que truena cuando va a llover. Apenas puse los 2 pies en la tierra suelta y cerré la puerta para poder inclinarme, escuché el seguro botarse. ¡Clic! Ese sonido metálico fue como un disparo. Antes de que pudiera entender qué pasaba, el motor de la camioneta rugió con una furia que no era mecánica sino humana. Me enderecé como pude justo a tiempo para ver la ventanilla del copiloto bajar hasta la mitad. Luis asomó la cara desfigurada por una mueca que ya no era de impaciencia sino de odio puro, y me gritó que me las arreglara sola, llamándome vieja terca. Vi sus ojos por última vez, antes de que las llantas patinaran sobre la grava, lanzándome una lluvia de piedras y polvo que me cegó por completo. Me quedé parada ahí en medio de la nube de tierra tosiendo y tallándome los ojos. Cuando el polvo se asentó, lo único que vi fue la estela de la camioneta alejándose a toda velocidad, haciéndose chiquita hasta desaparecer entre los cerros. Se llevaron mi bolso con mi dinero y mis identificaciones. Se llevaron mi agua. Pero lo que más me dolió, lo que me hizo sentir un hueco frío en el estómago, fue que se llevaron el bastón de Rogelio. Me habían dejado desarmada, desnuda, frente al mundo, despojada de mi apoyo físico y de mi dignidad. El silencio del campo se me vino encima. No se oía nada, solo el canto de las chicharras que anunciaban el calor del mediodía. Me llevé la mano al pecho no porque me faltara el aire, sino porque sentí que el corazón se me había roto físicamente como una taza de barro que cae al suelo. El dolor de la rodilla desapareció eclipsado por un dolor mucho más grande. Un dolor antiguo y profundo que ninguna medicina puede curar, la traición de la propia sangre. Esperé las lágrimas, pero no llegaron. Mis ojos estaban secos como la tierra que pisaba. Entendí entonces que llorar era un lujo que no me podía permitir. Si me tiraba al suelo a llorar, me moría ahí mismo y no les iba a dar ese gusto. No me iba a morir para facilitarles la herencia. Miré al cielo, un azul intenso y despiadado, y empecé a caminar. Sabía que la carretera principal estaba lejos, tal vez a unos 5 kilómetros, pero no tenía otra opción. Cada paso era una batalla. El sol me quemaba la nuca y la garganta se me secó hasta parecer lija, pero no me detuve. Empecé a rezar no un Padre Nuestro de memoria, sino una plática directa con mi Virgencita de la Salud. Le pedía prestadas las fuerzas que a mí ya me faltaban, le pedía que no me dejara caer, porque si me caía los opilotes de mis hijos ganaban. Imaginaba que Rogelio caminaba a mi lado, prestándome su hombro, diciéndome que yo era una mujer de rancho, una mujer que había parido y enterrado y que esto no me iba a vencer. Fueron horas eternas. El sudor me empapaba el vestido y el polvo se me pegaba a la piel, convirtiéndome en una aparición fantasmal, cuando mis piernas ya no respondían y sentía que el mundo me daba vueltas. Vi a lo lejos los colores verde y rojo de una gasolinera Pemex. Fue como ver un oasis. Apreté el paso arrastrando los pies hasta que llegué a la sombra del techo de lámina. El despachador, un muchacho joven con cara de susto, me miró como si viera a un muerto resucitado. Debía verme terrible, llena de tierra despeinada y con la mirada perdida. Sin decirle ni buenas tardes, con la voz quebrada y rasposa por la sed, le pedí que me prestara su teléfono. El muchacho, bendito sea, no hizo preguntas y me lo tendió desbloqueado. Mis dedos temblaban tanto que me costó trabajo marcar el número que me sabía de memoria desde hacía años. Sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono escuché la voz grave y rasposa de mi hermano Anselmo. Sentí que las rodillas se me doblaban, ahora sí por el alivio. Me agarré de una bomba de gasolina para no caer y le dije con todo el dolor que había estado aguantando en esa caminata infernal que viniera por mí. Le dije con las palabras más tristes que una madre puede pronunciar que mis hijos me habían tirado como si fuera basura.
El viaje en la camioneta de mi hermano Anselmo fue silencioso, pero no era un silencio de paz, sino uno cargado de pólvora. Yo iba con una botella de agua temblando en mis manos, tratando de lavarme el polvo de la garganta, mientras veía las luces rojas y azules de las 2 patrullas estatales que nos escoltaban. Anselmo con su sombrero calado hasta las cejas y esa mirada de gavilán que le valió ser comisario ejidal por 3 periodos seguidos, apretada al volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. No necesitaba que me dijera nada. Yo sabía que la furia que traía dentro era capaz de quemar un cerro entero. Íbamos directo a la casa grande, mi casa, donde mis hijos seguramente ya estarían festejando su victoria, creyéndose dueños y señores de lo que mi Rogelio y yo construimos con la vida. Cuando llegamos la escena, me revolvió el estómago más que el hambre y la sed. Todas las luces de la casa estaban prendidas como si fuera fiesta patronal. Se escuchaba música de banda a todo volumen, esa música alegre que contrastaba con la oscuridad de mi corazón. Habían sacado las botellas de tequila esas de la reserva especial de su padre que yo guardaba para ocasiones sagradas y brindaban en el porche. Estaban tan borrachos de ambición y alcohol que no escucharon los motores hasta que las patrullas bloquearon la entrada, iluminando sus caras desencajadas con los estrobos policíacos. Verlos ahí riéndose con las nueras mientras yo me moría en el camino fue lo que terminó de matar el poco amor ciego que me quedaba. Bajaron los oficiales primero con las armas listas y detrás de ellos bajó Anselmo. Mis hijos al ver a su tío y a la ley se pusieron pálidos como papel de cera. Pedro, siempre el más rápido para la mentira, intentó componer la figura. Se acercó a leer a los policías con una sonrisa nerviosa, tartamudeando excusas diciendo que qué bueno que habían llegado, que estaban a punto de salir a buscarme, porque según él yo me había bajado de la camioneta en un descuido y me había perdido en el monte por mi demencia senil. Fue entonces cuando Anselmo rugió. No gritó porque los hombres de respeto no gritan, pero su voz retumbó como un trueno en la noche. Los mandó callar llamándoles hocicones y poco hombres. Les dijo que se ahorraran el teatro porque el abandono de un adulto mayor en despoblado no era un descuido, era un delito penal, y que en Michoacán eso se pagaba con cárcel, no con multas. Luis intentó intervenir alegando que eran sus derechos como hijos, pero uno de los oficiales lo empujó contra la pared para revisarlo, sacándole del bolsillo las escrituras falsas que ya tenían listas para regularizar el despojo. Ahí fue mi momento. Abrí la puerta de la camioneta de mi hermano y bajé. Me dolía cada hueso, mi vestido estaba rasgado por las ramas, mis zapatos llenos de lodo y mi cara manchada de tierra y lágrimas secas. Debía verme como un espectro, como la Llorona misma saliendo del canal. Pero nunca en mis 68 años me había sentido tan alta. Caminé cojeando hasta quedar bajo la luz del foco del patio para que me vieran bien, para que vieran la obra de su ingratitud. Se hizo un silencio sepulcral. Las nueras se taparon la boca asustadas. Pedro, al verme así, pareció reaccionar. No sé si fue culpa real o miedo a la cárcel, pero corrió hacia mí con los brazos abiertos. Empezó a lloriquear diciéndome: «Perdona, ma, fue un error. Se nos fue la mano, no queríamos que pasara esto». Intentó abrazarme, intentó tocarme con esas mismas manos que horas antes me habían lanzado al desierto. Yo no me moví, pero cuando sus manos rozaron mis hombros, sentí una repulsión física tan fuerte que me hizo retroceder un paso. Le clavé la mirada, esa mirada que las madres guardamos para cuando el límite se ha roto para siempre. Con un movimiento lento, me quité su mano de encima como si fuera una araña venenosa. Le dije que no me tocara. Le dije que el hijo que yo parí, el que yo amamanté y cuidé, no haría lo que él hizo. Le dije que ese hombre que tenía enfrente, ese cobarde capaz de tirar a su madre como basura por unos cuantos aguacates, no tenía madre.
El oficial a cargo, un hombre serio que se había quitado la gorra por respeto al verme, se acercó con la libreta en la mano. Me preguntó directamente si quería proceder, advirtiéndome que si levantaba los cargos se los llevarían detenidos en ese mismo instante y que el proceso sería largo y feo. Pedro y Luis me miraron suplicantes, pensando que el corazón de madre los salvaría una vez más, como cuando rompían los vidrios de los vecinos o reprobaban en la escuela. Esperaban el perdón automático. Esperaban que yo bajara la cabeza y aceptara mi destino de víctima. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la noche, un aire que ya no olía a miedo. Miré la casa que construí con Rogelio. Miré a Anselmo, que asentía levemente, dándome su respaldo. Y luego los miré a ellos, a esos desconocidos con caras familiares. Con la voz rota pero más firme que las raíces de mis árboles, le dije al oficial que procediera. Le dije que se los llevara. Aclaré para que lo escucharan todos los vecinos que ya se asomaban por las cercas que esos hombres no eran mis hijos. Eran unos extraños que se habían metido a mi casa y que según la ley de Dios y de los hombres yo no les debía ni una lágrima más. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas no sentí pena. Sentí por primera vez en todo el día que podía volver a respirar. Ver las luces rojas y azules de las patrullas alejarse por el camino de tierra, llevándose a mis hijos en el asiento trasero, fue la imagen más dolorosa que mis ojos han visto, más incluso que el día que enterré a mi Rogelio. En aquel entonces lloré de tristeza, pero esta noche, parada en el portón de mi casa, lo que sentía era un hueco frío en el pecho, una especie de duelo seco por dos hombres que, estando vivos, habían decidido morirse para mí. El pueblo entero se despertó con el escándalo. Aquí en Michoacán las noticias vuelan más rápido que el viento en la huerta, y sabía que para cuando saliera el sol, el apellido de Pedro y Luis estaría en boca de todos. Ya no serían los licenciados exitosos de la capital, serían los malnacidos que tiraron a su madre en el monte. Esa vergüenza social, el ser señalados como quemados por la comunidad, sería su primera condena, quizás peor que la cárcel misma. Mi hermano Anselmo, mi querido Vale, no me dejó sola ni un instante. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, un silencio que ya no se sentía amenazante, sino extrañamente vacío, entramos a la cocina. Ahí seguía el tupper con las corundas y los uchepos que mis hijos habían rechazado con tanto asco por la mañana. Con una calma que no sabía que tenía, prendí el comal y puse a calentar esa comida. El olor a maíz y a hoja de plátano volvió a llenar el ambiente, pero esta vez no olía a nostalgia, olía a dignidad. Nos sentamos a la mesa de madera, la misma donde mis hijos aprendieron a comer, y cenamos. Anselmo me miró con sus ojos cansados bajo el sombrero y me dijo con esa franqueza de la gente de campo que no me sintiera culpable. Me recordó que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Mientras comía aquel tamal triangular, pensé en la ironía de la vida. Ese alimento humilde, hecho con mis manos callosas, era lo que me sostenía ahora, mientras que la ambición por el oro verde, por los millones que valen mis aguacates, era lo que había podrido el alma de mis muchachos. Decidí ahí mismo, masticando con rabia y con pena, que al día siguiente iría a ver al notario. El abogado ya me había advertido alguna vez sobre la figura de la ingratitud en la herencia. Pues bien, si la ley de los hombres dice que se puede desheredar a quien atenta contra la vida y la dignidad de sus padres, yo iba a aplicar esa ley hasta la última letra. Mis tierras, esas que defendía machetazos, no serían para pagar las fianzas ni los vicios de quienes me abandonaron. Tal vez las dejaría a la iglesia o a los peones que sí se han partido el lomo conmigo, pero a Pedro y a Luis no les tocaría ni un puño de tierra para macetas. Cuando Anselmo se fue a dormir al cuarto de huéspedes para cuidar que nadie se acercara, me quedé sola en la sala. Mis ojos se fueron directo a la pared principal donde colgaban las fotos de las graduaciones, de las bodas, de los bautizos de mis nietos.
Me acerqué arrastrando mi pierna dolorida, apoyándome en el bastón de Rogelio que la policía había recuperado de la camioneta de mis hijos. Acaricié el cristal de un marco donde Pedro y Luis sonreían de niños abrazados con las rodillas raspadas. Sentí que el corazón se me hacía chiquito como una pasa, pero luego me acordé de sus caras en la brecha de la burla del polvo en mis ojos y del miedo a morir de sed. Con manos firmes empecé a descolgar los cuadros uno por uno. No los rompí porque una madre no destruye los recuerdos, pero los guardé en una caja de cartón boca abajo. Quité las sonrisas fingidas, quité los títulos universitarios que yo pagué y que usaron para tratarme de ignorante. La pared quedó desnuda, blanca, limpia. Al principio se vio triste, pero luego al mirarla bien se vio tranquila. Había sacado la basura de mi casa tal como ellos me quisieron sacar a mí. Caminé hacia el altar que tengo en el rincón. La veladora que había dejado prendida en la mañana ya se había consumido por completo. Saqué una nueva grande y blanca y la encendí con devoción. La flama iluminó el rostro sereno de la Virgen de la Salud, esa madre que sí estuvo conmigo en el kilómetro 5 de la carretera cuando mis fuerzas flaqueaban. Me senté en mi mecedora frente a la luz, sintiendo el calorcito en la cara. La casa estaba en silencio absoluto, sin música de banda, sin gritos, sin mentiras. Dicen que la soledad a mi edad es mala compañera, pero esa noche aprendí que es 1000 veces mejor estar sola y entera que acompañada y rota. Mis hijos me gritaron que me las arreglara sola pensando que eso sería mi fin. No sabían que las mujeres de Michoacán, las que somos madres y padres, las que hablamos con la tierra, siempre nos las arreglamos. Cerré los ojos y por primera vez en años dormí sin miedo a que me quitaran lo mío, porque lo más importante, mi respeto propio, ya lo había recuperado. Han pasado 6 meses desde aquella noche. La cosecha de aguacate fue abundante y ahora la administro con mis peones de confianza, quienes han demostrado más lealtad que mi propia sangre. Pedro y Luis siguen enfrentando su proceso legal. Aunque me duele el alma, de madre no retiré los cargos porque la elección debía ser completa. La casa está tranquila y yo duermo en paz, sabiendo que mis tierras y mi vida están seguras. La sangre nos hace parientes, pero solo el respeto inquebrantable nos hace verdadera familia. Mi consejo es simple: protege tu patrimonio legalmente y nunca heredes en vida ni firmes nada bajo presión. Tu vejez merece seguridad, no caridad forzada. ¿Y tú tendrías el valor de denunciar a tus propios hijos ante la justicia para defender tu dignidad? Cuéntamelo abajo. Doña Rosario, 68 años.